El origen del caos capítulo 8. El intenso olor a sangre, similar al óxido, inundaba el aire dificultando nuestra respiración. Nuestro corazón latía con fuerza. Y nuestros pulmones se llenaban de ese horrible olor. Nuestras mentes tratando de procesar la imagen que teníamos enfrente. Mientras seguimos inmóviles ante esta escena. Val fue el primero en acercarse. Sin bajar la guardia, y con pasos pausados. Sin retirar su vista ni un segundo, en busca de alguna mínima señal de vida proveniente del cadáver del oso. Le seguimos Sebastián y yo, dando la vuelta por el otro lado del cuerpo, atravesando los arbustos frente a él. ¿Qué rayos es esa cosa?, preguntó Sebastián impactado al ver por completo el cadáver de la criatura. Le respondí yo desde atrás: supongo que es el oso que estábamos buscando. ¿Verdad, Val? No recibí respuesta alguna. Solo pude escuchar un pequeño crujido, y al girar en su dirección, pude ver cómo Val apretaba el mango de su hacha con tanta fuerza que sus nudillos empezaban a tornarse pálidos, y en su mirada fija en el cadáver, una pequeña vena se marcaba en su frente. Se podía notar que estaba furioso por no haber sido él quien le diera muerte a esa cosa. Me dije para mí mismo. Supongo que eso es un sí. Sebastián, con su típico tono preocupado e incrédulo, dijo dándose la vuelta hacia mí. No. ¿No se supone que es imposible cortar su piel? ¿Por qué su cuerpo está así de destrozado? Le respondí con calma y regresando la mirada hacia él. Pues supongo que hubo algo que sí pudo cortarlo. O no era tan duro como dicen. Me acerqué un poco al cadáver con Sebastián detrás de mí. Para ver sus heridas más de cerca. Su cuerpo era justo como lo describían las personas. Un oso lampiño de gran tamaño. Con ojos pequeños como pequeños guijarros negros que, apenas se podían distinguir sobre su amplio rostro, y que además no reflejaban ni una pizca de luz. Incluso muerto. Parecía ver en lo más profundo de tu alma. Su piel, de un suave y pálido color rosa opaco. Era arrugada, y voluminosa. Justo como habían dicho. Pensé por unos momentos, antes de hacer algo que podría ser una gran estupidez. Lentamente. Estiré mi brazo derecho, y me acerqué a él con la misma lentitud, para poner mi mano sobre él, y tocarlo. ¿Qué haces? ¿Estás loco?, exclamó Sebastián tomándome por el hombro, deteniéndome momentáneamente. Solo giré a verlo por un segundo. Diciéndole con la mirada que me soltara. Luego de eso terminé de poner mi mano sobre la fría y gelatinosa piel del oso muerto. Mi cara se torció en una clara expresión de repugnancia. La sensación que daba esa piel, era algo muy incómodo y asqueroso. Después de quitar mi mano, y frotarla contra mi pantalón para quitarme esa sensación. Pensé por un momento, y decidí confirmar. Le pedí a Sebastián que tomara una parte de su piel y la estirara un poco. ¿Qué? Ni loco voy a ponerle una mano encima a esa cosa. Habló Sebastián dando un paso atrás. Solo hazlo, viejo, no tenemos todo el día. Le reclamé con un gesto mientras le señalaba la zona que debía sujetar. Después de dudarlo por un momento, y con la misma expresión que puse yo, incluso sin haberlo tocado aún. Sebastián se acercó al cadáver y con mucha duda, puso sus manos sobre la zona que le señalé. Su rostro se retorció más, cuando tuvo contacto con la piel del oso. Se podía ver cómo estaba a punto de vomitar. Pero se mantuvo firme. Lo suficiente para alar esa parte de su piel como le dije. Después di un paso atrás. Pasando mi hacha hacia mi mano derecha, para luego apoyarme bien en el suelo, y prepararme para hacer un corte con ella. No pretendía azotarla, más bien quería usarla como un cuchillo y hacer un corte simple. Pero desde el primer momento en el que el metal tocó la piel gelatinosa, pude sentir que no estaba haciendo, absolutamente nada. Yo estaba completamente seguro, que mi hacha era la más afilada de todas. Su filo era el mismo que el de una navaja. Pero aún así, no pude hacer ni un solo rasguño. Incluso me apoyé con fuerza sobre ella. Pero eso solo hizo que la piel resbalara de las manos de Sebastián, haciendo que casi le cortara un dedo. Me quedé incrédulo, al ver que no pude hacerle ni el más mínimo daño a esa piel flácida y gelatinosa con el filo de mi hacha. Y me quedé procesando todo con la mirada fija en las heridas del cadáver. ¿Cómo es que pudieron hacerle algo así, a un cuerpo tan resistente como este? Pensé en silencio, sosteniendo el suspenso y mis dudas en mi mente. Esa cosa sí que es resistente. Dijo Sebastián, levantándose del suelo después de caer al soltar la piel que se resbaló de sus manos. Val ya se había girado, dándonos la espalda, y solo viendo hacia la nada. Sebastián se volteó hacia él para preguntarle qué deberíamos hacer con el oso. Pero no recibió ninguna respuesta.
Val solo empezó a alejarse en dirección a nuestro punto de encuentro en la fogata. Sebastián y yo solo pudimos ver cómo pasaba por detrás de nosotros y rodeaba el cuerpo para volver por donde vinimos. Después de un ligero suspiro, me hizo la misma pregunta a mí, mientras espantaba algunas moscas que volaban frente a su cara. Creo que lo mejor es quemarlo. Le respondí mientras me inclinaba para ver las heridas desde otro ángulo. Pasaron por lo menos 15 minutos más, antes de que una columna de humo negro, espeso y fétido se empezara a dibujar por encima de los árboles, hasta llegar a desvanecer en las alturas por el fuerte viento. Mientras caminamos, me sacudía la manga de mi chaqueta, que casi había sido carbonizada por el fuego. Bastó solo la pequeña flama de un fósforo para hacer que el cuerpo se incendiara de una manera tan salvaje como la gasolina. Mi brazo quedó envuelto en llamas por unos segundos, pero a diferencia de mi chaqueta, yo no recibí daños por el fuego, por suerte. Elliot, ¿te encuentras bien?, dijo Sebastián, que caminaba preocupado a mi lado. Yo estoy bien, amigo, no me pasó nada, respondí mientras recordaba cómo el cuerpo del oso quedó envuelto en llamas en menos de un parpadeo. Sebastián cayó de espaldas al suelo, y mi brazo quedó envuelto en llamas, haciéndome saltar y sacudirme como uno de esos muñecos inflables que poner afuera de las gasolineras. Fue una verdadera suerte que no me pasara nada. Y una repentina sorpresa, la manera en la que el cuerpo explotó en llamas solo con un pequeño fósforo. La cortina de humo aún era visible desde donde estábamos. Y el olor de la piel quemada del oso era notablemente asfixiante, incluso desde tan lejos. Continuamos con nuestro camino hacia la fogata, donde esperábamos ver a Val. A diferencia de antes, el bosque ya no se sentía pesado. El ambiente había cambiado por completo. Las aves cantaban. La niebla se había disipado un poco, y esa aura tenebrosa había desaparecido de repente. Continuamos hablando entre nosotros, preguntándonos qué podría haberle pasado al oso para terminar así. Tal vez lo arrolló un camión. Tal vez cayó por un barranco. Estaba claramente descartado que eso se lo haya hecho una persona. Pero, si no fue nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? Al llegar a la fogata, pudimos ver a Val maldecir en silencio mientras terminaba otro cigarrillo. Y al tirarlo, pudimos ver que cayó junto a otros varios que ya estaban terminados junto a la caja vacía en el suelo. Al notarnos, simplemente miró hacia otro lado y puso su expresión de siempre sin decir nada. Al terminar de llegar a la fogata, pude darme cuenta de que su hacha estaba clavada en un árbol a varios metros frente a él. Pude suponer que estaba tan furioso y alterado que se desquitó lanzando el hacha, clavándola en ese árbol. Hacer eso no es tan difícil. Pero a una distancia de casi 10 metros, hace falta tener mucha fuerza física. O mucha ira para hacer eso. Rodeamos la fogata para sacar algunos bocadillos para el almuerzo, mientras empezábamos a divagar sobre el oso. Las mismas preguntas de antes, las mismas dudas de antes. Val no dijo ni una sola palabra. Y por más que Sebastián lo molestaba a propósito tratando de hacerlo reaccionar, Val no hizo ni un solo gesto de molestia hacia Sebastián. Él giró a verme, y con un simple gesto de mi cabeza, le hice entender que no valía la pena intentarlo. Estuvimos allí como por una hora. Y por más que lo intentamos, solo nos surgían más dudas. Y no teníamos ni idea de qué le pudo pasar al oso. Y poniéndonos más paranoicos, solo podíamos suponer. Suponer que algo más fue lo que le hizo eso. Y aún así, por más que hubiéramos investigado, no teníamos ni idea de qué clase de criaturas podrían hacerle eso. Y menos si esas criaturas estarían en un lugar como este o no. Pues el kappa, se supone que es una criatura de origen japonés. ¿Cómo se supone que llegó hasta acá? ¿Y si esas criaturas aparecen donde quieran, sin tener relación con el origen de sus leyendas? Entonces podría ser cualquier cosa la que ande rondando por ahí. Después de eso, recordamos que en el pueblo mencionaron a varias criaturas además de el oso. Criaturas que aseguraban que rondaban en este bosque desde hace siglos. Si nos guiábamos con eso, tal vez podríamos reducir la lista de búsqueda, al basarnos en los supuestos avistamientos y leyendas más recurrentes de la zona. Así que decidimos volver al pueblo para preguntar más sobre las criaturas de este bosque. Claramente a Val no le gustaría esa idea. Pero como no opinó nada acerca de nuestro plan, pues no tuvo más opción más que seguirnos. Además, él estaba consciente de que si no sabía qué había ahí afuera, no servía de nada buscar, y sería el doble de peligroso que cuando estuvo buscando al oso. Así que volvimos a donde estaban el auto y la moto, para luego volver al pueblo sin perder más tiempo.
Al llegar, fuimos directamente al mismo café del día anterior. El hombre que nos había atendido antes, nos reconoció de inmediato. Supongo que no es muy normal que un par de chicos anden por ahí preguntando sobre criaturas y esas cosas. Después de saludarnos y servirnos una taza de café a Sebastián y a mí, nos preguntó por el otro chico que estaba afuera. Se refería a Val, que se había quedado junto a la puerta, pero no quiso pasar con nosotros. Solo le dijimos que también es nuestro amigo, pero que estaba un poco inestable, así que se quedó afuera para tomar un poco de aire fresco. Después de una corta carcajada nos preguntó si pudimos encontrar lo que buscábamos. No quería darle muchos detalles. Mejor dicho, no quería decirle la verdad. No solo porque no nos creería, sino porque no sabíamos qué podría pasar si descubren que encontramos a una criatura que se supone que solo existe en leyendas y cuentos de camino. Tal vez podría pasar lo mismo de la última vez. Y llegarían personas del ejército para deshacerse de las pruebas, y hacer que todo pareciera otro simple rumor. Aún no entiendo cómo es que fue posible que las personas dejaran pasar el incidente de la universidad, como un simple accidente común, incluso si el pueblo entero estaba dividido por una línea recta de puro caos y destrucción. Terminé diciéndole que sí habíamos encontrado lo que buscábamos, pero no le dije exactamente qué, o darle detalles de ello. Terminé por simplificar todo con un par de chistes, para luego preguntarle más acerca de las criaturas que supuestamente habitan en este bosque. El mesero levantó una ceja y con una pequeña sonrisa solo nos dijo, que aparte del oso que buscamos antes, hay muchas otras que según todos esos cuentos, rondan por estos lares desde hace mucho tiempo. Pero para él sería imposible mencionarlos a todos, pues a pesar de vivir allí toda su vida, son demasiadas como para recordarlas todas, además él no es de los que se interesan por esas cosas. Pero después de rogarle un poco, terminó por mencionar a las que para él eran más comunes de escuchar en su trabajo. Mencionó prácticamente a las mismas que nos había dicho la última vez que lo vimos, y a 2 o 3 más. Pero nada nuevo. Uno por uno fuimos identificando mentalmente a la mayoría de ellos. Pero la mayoría de esas criaturas eran prácticamente del tamaño de un humano. Ninguna podría hacerle eso a una piel como la del oso, por más fuerte que fueran. Y otras eran la primera vez que las escuchábamos. Pasaron pocos minutos antes de terminar por despedirnos del dependiente del café, y volvimos afuera con Val, que estaba claramente más alterado por tener que esperarnos tanto tiempo, aunque solo fueron cerca de 15 minutos. Pero aún así, no dijo ni una palabra. Solo continuó con su expresión furiosa y perturbada. Así como la última vez. Estuvimos caminando por el pueblo preguntando a las personas. Pero a diferencia de la última vez, Val estaba con nosotros. Ya de por sí, su aspecto y rostro suelen hacerlo ver como un maleante, o un mal viviente. Pero la expresión, y la furia que estaba conteniendo ahora, no solo le daban un aura más perturbadora, sino que asustaba a la mayoría de las personas a las que nos acercábamos. Algunas incluso se alejaban corriendo al pensar que éramos unos ladrones o algo peor. Pero por suerte pudimos hablar con algunas personas que no le tenían tanto miedo a Val. O que se daban cuenta de su presencia demasiado tarde como para huir. Y por desgracia, hubo un momento en el que un hombre al que nos acercábamos para cuestionarle la misma pregunta, no solo se negó a decirnos, sino que pensó lo mismo que la mayoría al ver a Val, y terminó hablando de más. Diciendo que personas como nosotros no deberíamos estar aquí. Un pueblo tan tranquilo como este no necesita a inútiles marginados como nosotros tres, y que nos fuéramos de una vez antes de que llamara al sheriff. Me imagino que era uno de esos hombres que tratan de verse rudos en situaciones de peligro o algo así. Pero lo que hizo, fue un gran error. Fue cuestión de segundos antes de que Val se lanzara sobre él sin que nosotros nos diéramos cuenta. Con un puñetazo lo hizo caer. Y con otros 2, trató de hacerlo hablar a la fuerza. Diciéndole con clara impaciencia y rabia al hablar. Deja de decir estupideces de una buena vez, imbécil. No tengo paciencia en este momento como para gastar en ti con estas estupideces. Así que habla de una maldita vez y responde las preguntas. Rápidamente Sebastián y yo tratamos de detenerlo en el momento en el que nos dimos cuenta de lo que hizo. Pero al tratar de levantarlo y separarlo de aquel hombre, su brazo se escapó de nuestro agarre y le dio un último golpe, rompiéndole la nariz, y haciéndole sangrar mucho. Eres imbécil, Val. ¿Qué rayos haces, idiota? ¿Estás loco? ¿Acaso quieres que nos arresten aquí? Ambos le gritábamos mientras lo empujábamos para atrás, tratando de contenerlo. Pero nos costó un poco más de lo que esperábamos.
Después de algunos insultos y maldiciones, además de esquivar algunos golpes por parte de Val, logramos que se calmara. O por lo menos que dejara de atacar. Después de azotar los brazos y darse la vuelta, nos giramos para tratar de disculparnos con ese señor. Pero cuando nos volteamos, ya no había nadie. Aquel hombre había huido cuando nos dimos la vuelta para detener a Val. Solo pudimos ver algunas gotas de sangre que se alineaban en dirección contraria a la nuestra. Solo pude apretujarme el rostro con la mano, para volver a darme la vuelta y confrontar a Val por su estupidez. ¿En qué puta mierda estabas pensando, Val? ¿Cómo rayos se te ocurre atacar a alguien solo por no responder? Entiendo que estés enojado por no haber matado a ese estúpido oso, pero eso no justifica esto. Val se giró hacia mí, con su rostro envuelto en furia, con los puños apretados gritando con mucha fuerza y con un tono muy ronco además de desafinado. Cierra la maldita boca. Ya estoy harto de todo esto. Tú, y todos estos imbéciles pueden irse a la mierda, yo me largo de aquí. Y así sin más. Val se dio media vuelta apretando tanto los puños como los dientes, dejando a la vista su dentadura, y una clara expresión de odio y frustración, con las venas de su frente y cuello marcadas hasta casi explotar. Pude ver que Sebastián pensó en intentar detenerlo. Pero solo dio un paso atrás mientras inclinaba la cabeza y se tapaba el rostro con su mano. Dios, no puede ser. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil con él? No pude contestarle nada. Solo me quedé mirando cómo la silueta de Val desaparecía con la distancia al llegar al final de la calle. Solo cerré mis ojos y tras un ligero movimiento de mi cabeza, me di la vuelta y dije. Continuemos. Hay que aprovechar que ya no está. Traté de sonar despreocupado. Incluso, aliviado de que se fuera. Pero sinceramente, estaba preocupado por él. No sé por qué lo estaba. Val nunca me dio un solo motivo para sentirme así por él. Fácilmente podía identificar por qué lo hacía con Sebastián. Pero con Val, no le encontraba sentido. Sebastián me vio sobre el hombro, antes de dar una última mirada hacia Val, antes de darse la vuelta y seguir con nuestro camino. El resto del día transcurrió de la misma manera que la última vez. Pero se sentía un poco melancólico. Por suerte, el sujeto de antes no volvió a aparecer, y tampoco tuvimos problemas con los alguaciles u alguien más. Pudimos preguntarle a muchas personas con más facilidad ahora que Val estaba ausente. Pero algunos que nos vieron con él anteriormente, nos repelían de inmediato alejándose, y si tenían un acompañante en ese momento, lo llevaban consigo. A pesar de haber conseguido información. No servía de mucho, ya que la lista seguía siendo muy grande. En esta lista, los que más resaltaban o que más se repetían eran el Sasquatch, o Bigfoot. El mismo oso de antes, el Gunberú. El Agropelter. El Batsquat. El Thunderbird. El dragón del lago Chelan. El Cady. El pulpo gigante de Tacoma Narrows. El Wendigo. Y la Azunuqua. Estos nombres eran los que más eran mencionados por las personas a las que interrogamos. Esos y muchos más. Pero decidimos darle más importancia a estos por ser los más conocidos en la zona. No sabíamos casi nada sobre estas cosas. Más allá de los pocos detalles que nos dieron los lugareños, no sabíamos casi nada. Al llegar la tarde, cerca de las 6, decidimos volver a la fogata, para reunirnos con Val, que seguramente iba a seguir enojado. Durante el trayecto, Sebastián y yo organizábamos la lista y los pocos datos que teníamos de estos. No sé qué pasaba por la mente de Sebastián aparte de los nombres de esa lista. Pero por mi parte, además de estar consciente del peligro que correríamos al buscar a cualquiera de estas cosas, estaba un poco indispuesto de ver a Val. Seguramente seguiría furioso, y sería un dolor de cabeza tratar de planificar algo con él en ese estado. Pero bueno, era mejor no atrasar lo inevitable e ir con él de una vez. Mientras caminábamos por las amplias calles de ese pequeño pueblo de regreso a nuestro punto de reunión con Val, mientras hablábamos, un pequeño grupo de hombres apareció desde una esquina y pude notar que buscaban algo, y al vernos a nosotros, nos señalaron y empezaron a avanzar en nuestra dirección. Me puse tenso de inmediato, rápidamente supuse que ellos conocían al sujeto que Val golpeó, y que ahora venían a darnos una paliza en su nombre. Cuando Sebastián también notó a la pequeña multitud de 5 o 6 hombres que se acercaban a nosotros con una clara molestia en el rostro, se detuvo en seco y giró a verme con una clara preocupación de lo que podría pasar ahora. Solo pude girar a verlo momentáneamente mientras le decía: «Mierda. Escucha, solo sígueme la corriente y déjame hablar a mí». Él asintió y seguimos caminando con más precaución.
Esos sujetos se acercaron rápidamente a nosotros, rodeándonos. Hasta que uno de ellos dio un paso al frente, y nos preguntó abiertamente. ¿Qué hacen aquí ustedes dos, niños? Nunca hemos visto sus caras por aquí. Es un pueblo pequeño y todos nos conocemos entre sí. Nos presenté cordialmente, tratando de no sonar como una amenaza, por así decirlo. Buenos días, señor. Perdón, no pensamos que nuestra presencia incomodaría a las personas de aquí. Me llamo Elliot, y mi amigo es Sebastián. Venimos desde una universidad de un pueblo de Oregón. Vinimos aquí porque tenemos que hacer un trabajo, en el que nos pidieron conocer las culturas o el folclore de otros estados, pero nos dieron la libertad de enfocarnos en lo que nosotros quisiéramos. Así que para eso estamos aquí. El tipo volteaba a ver momentáneamente a sus compañeros mientras piensa por un momento y dice. ¿Y, en qué se supone que se tratará su trabajo en específico? Pensé por un segundo, tratando de no soltar demasiado. No sabía qué podría pasar, o si estas personas no son lo que parecían. Es decir, no sé si son simples pueblerinos o algo más. Temía que se tratara de agentes encubiertos o algo así, por más paranoico que sonara eso, pero no estaba dispuesto a arriesgarme. Bueno, no sé si se nos nota o no. Pero aquí mi amigo y yo, somos unos verdaderos frikis de las historias de terror y esas cosas. Así que de eso se tratará nuestro proyecto. Y por eso mismo hemos tenido que preguntar a algunas personas de por aquí, y nos han atendido muy cordialmente. Le dije finalizando con una pequeña sonrisa. Debo decir que lo que dije era completamente lo contrario de lo que pensaba hacer. Pretendía ocultar la parte de los monstruos y prácticamente me delaté de frente. El tipo giró su cabeza ligeramente mientras que los demás se miraban entre sí. Yo me estaba esforzando para tratar de no soltar ni una gota de sudor por la tensión del momento, aunque eso fuera imposible de controlar. Al fin el hombre volvió a hablar, pero con un tono más ligero. Ah, de eso se trata. Bueno, entonces no hay problema. Nos habían dicho que habían unos tipos raros por aquí molestando a la gente y cosas así. Pero ustedes parecen buenos muchachos, así que todo está bien. Seguramente exageraron, ya saben cómo son algunas personas. Además, nos dijeron que eran 3. ¿No tendrán un compañero por allí o sí? No, no señor. Solo somos mi amigo y yo. No hemos traído a nadie más con nosotros. Bueno. Voy a creerles, pero espero que no me estén mintiendo. Bueno, nos vemos. Que tengan suerte con sus estudios, y no se metan en problemas. Nos decía aquel hombre mientras se alejaba de nosotros juntos a sus compañeros hacia la dirección de donde nosotros veníamos. Nosotros solo nos quedamos allí saludando con una amplia sonrisa y un nudo en la garganta. Después que terminaron de darse la vuelta, dejamos caer nuestras manos sobre nuestras rodillas y soltamos un largo suspiro. Sentí que tenía el corazón en la garganta. Dijo Sebastián limpiándose el sudor. Me erguí y dije. Menos mal que si parecemos unos simples universitarios. Si Val hubiera estado con nosotros, aparte de que saben que somos 3. Nos hubieran descubierto, además que Val no se hubiera contenido ni un segundo. Sí. Mejor volvemos ya, antes de que algo más pase. Parece que aún no saben que Val golpeó a uno de ellos. Si no, no estarían tan calmados. Dijo Sebastián con su típico tono preocupado. Rápidamente nos pusimos en marcha nuevamente, acelerando el paso para llegar al coche y salir del pueblo antes de que pasara algo más. Después de unos 10 minutos llegamos al auto y otros 15 después, llegamos a la entrada del bosque donde siempre dejábamos el carro para avanzar a pie y ponernos en marcha para encontrarnos con Val. Ya estaba anocheciendo y el cielo se tornaba de una suave mezcla de colores. Variando entre el intenso naranja del atardecer y un suave morado que lentamente con el pasar del tiempo se iban uniendo y volviéndose en un uniforme color oscuro y profundo, dando espacio a la inmensidad de la noche. Después de caminar volvimos a encontrarnos con el hogareño olor del humo de la fogata, donde por fin nos encontramos con Val, que a diferencia de lo que Sebastián y yo nos habíamos imaginado. Él se encontraba muy tranquilo, sentado en una piedra y recostado contra el árbol caído frente a la fogata. Con la cabeza inclinada hacia atrás, mirando cómo se dibujaba el firmamento, y las estrellas aparecían en el infinito cielo nocturno. Me detuve por un breve momento, con una mueca en mi rostro al verlo en ese estado tan tranquilo y pacífico. No podía sentir esa pesada aura que Val siempre emana de él. Era como si estuviera en paz total. Como si no le importara nada más en el mundo. Solo existir. Él notó nuestra presencia casi que al instante. Claro. Era Val, tomarlo por sorpresa no es algo tan fácil.
Pero aún así no cambió su actitud. Nos acercamos con total normalidad, y él no se inmutó en lo más mínimo. Apenas si se movió para vernos levemente antes de volver a acomodarse sin decir ni preguntar nada. Sebastián y yo nos miramos momentáneamente al ver su actitud tan extrañamente calmada y silenciosa. Por mi mente incluso llegó a pasar la idea de que estaba drogado, o algo así. Ya que últimamente lo he visto fumar mucho. No sería raro que lo estuviera. Pero después de pensar un segundo, reflexioné y me dije a mí mismo que Val no es esa clase de persona. Tiene demasiada convicción como para caer en un vicio tan vago y estúpido como ese, a pesar de que sí fumaba. Tratamos de hablar con él y compartirle un poco de la información que obtuvimos en el pueblo. Pero él solo se quedó allí, recostado. Escuchando todo y sin decir nada. Tal vez ni siquiera nos escuchó de verdad. Al final terminamos hablando solo Sebastián y yo. No pudimos elaborar un plan o nada parecido. Si no sabíamos a qué nos enfrentábamos exactamente, de nada valía planear cómo enfrentarnos a ello. Después de 2 horas pensando qué deberíamos hacer, no pudimos pensar en nada mejor que seguir la simple pero efectiva técnica de Val. Recorrer el bosque. Barriendo toda la zona en búsqueda de alguna pista o indicio de lo que sea que ande por allí. Realizar el mismo recorrido todos los días hasta encontrar algo relevante. No pudimos idear algo mejor que eso, así que lo dejamos hasta allí. Y empezamos a hablar de cosas sin sentido. Una conversación más normal para alivianar la tensión. Estuvimos hablando y riendo hasta que nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, inesperadamente fui despertado por una gota de agua que se condensó del rocío y cayó desde una rama de los árboles que nos cubrían, directamente hacia mi frente, con un fuerte impacto, que lo hizo sentir más como si fuera una piedra en lugar de una gota. Mis párpados se sentían pesados. Y mis ojos, resecos. Me sentía como si estuviera en plena resaca. Miré a un lado y encontré a Sebastián, acostado directamente en el piso, utilizando una piedra como almohada, y su chaqueta como manta. Luego al mirar al otro lado pude ver a Val, ya levantado y arreglando sus cosas. Me pareció raro que, a pesar de haberse levantado antes que nosotros, no nos hubiera despertado como la última vez. Apresurándonos para partir y comenzar con la búsqueda. Pero supuse que en este momento él estaba igual de perdido que nosotros. No le di muchas vueltas y simplemente me levanté para iniciar con el día, después de haberme estrujado los ojos con el contorno de mi mano. Me puse de pie, y le di los buenos días, sin esperar una respuesta, ni nada parecido. Solo pude escuchar un ligero gemido de afirmación. Después de haberme despertado por completo, quise tratar de hablar un poco con él. Me acerqué hasta estar a unos 2 metros de él. Hola. Dije de una forma tan casual que incluso parecía un día cualquiera, pero sin esperar una respuesta igual de casual. Val volteó a verme por sobre el hombro mientras seguía arreglando algunas cosas sobre su moto. ¿Qué quieres? Dijo de esa forma tan seca y desinteresada. Típica de él. Suspiré ligeramente y dije con un poco de duda al hablar. Oye. Ayer no fue tu mejor momento, pero eso no importa. Quiero decir que si queremos que esto funcione de verdad, tenemos que apoyarnos entre nosotros, y cubrir nuestras carencias entre sí. No pienso en darte órdenes ni nada parecido, y tampoco pretendo rebajarme ante ti. Pero tanto tú como yo, tenemos el mismo objetivo. Ese león. Y así como lo dijiste la última vez. No podemos hacerlo solos. Así que voy a ser directo contigo ahora. Necesitamos que tú tomes el control esta vez. Tú conoces mucho mejor este lugar. Y tu instinto no falla nunca. A la hora de buscar algo que ni sabemos qué es. Tú eres el más indicado para esto. Sebastián y yo te seguiremos como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero esta vez, no habrá quejas ni excusas. Esta vez, te lo pido, para poder lograr esto. Pensé que me interrumpería antes de terminar. Pero me dejó hablar, y al terminar se volteó a verme con una clara confusión en el rostro, preparándose para hablar. ¿Qué demonios dices, estúpido? Es obvio que yo soy el líder, no necesito que un idiota como tú me lo diga. Esa clase de estupideces me saca de quicio. Y verte mendigando de esa manera, aún más. Mejor despierta al otro idiota, nos vamos a ir ahora. Pensé que me pondría alguna condición o algo similar. Que trataría de sobreponer su autoridad. Pero solo me dejó en claro que ya sabía qué hacer, sin necesidad de que nosotros interviniéramos. Al igual que el día que formamos este equipo. Solo somos unas herramientas para él. Me quedé en silencio por unos segundos, y luego caminé hacia donde estaba Sebastián, rodeándolo por un lado para luego apoyar una rodilla en el suelo y poner mi mano sobre su hombro.
Despierta, Cenicienta, ya los pájaros están cantando. Dije con un tono agudo y burlón mientras sacudía su hombro suavemente. Pude escuchar un par de gemidos en forma de quejas, igual que un niño que no quiere ir a la escuela. Decidí acabar con mi paciencia antes de que a Val se le acabara la suya como la última vez, y le di un pequeño azote con la parte interna de mis dedos directamente en su frente, haciéndolo despertar rápidamente y un poco exaltado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dijo rápidamente y mirando hacia todos lados después de un ligero sobresalto que lo hizo sentarse rápidamente. Lo tranquilicé mientras me aguantaba las ganas de reír. Y le dije que se pusiera de pie pues ya íbamos a empezar con la búsqueda. Después de mirar al suelo, suspirar y estrujarse la cara con sus manos, rápidamente se incorporó y tomó sus cosas al igual que nosotros. Cuando Val miró que ya se había puesto de pie, se puso en marcha, arrancando con la larga caminata que tendríamos. Recorriendo el mismo trayecto que Val estuvo haciendo cuando estaba rastreando al oso. En el transcurso de la primera hora, le expliqué un poco a Sebastián sobre mi conversación con Val. Haciéndole entender que teníamos que apoyarlo y esta vez, obedecerlo un poco más. Obviamente no le dije que se volviera su esclavo personal, pero él entendió a qué me refería y por qué. Ese primer día fue muy pacífico y tranquilo. Casi hasta podría decir que fue terapéutico. El canto de las aves, el olor a pino y la humedad, el fuerte sonido del viento moviendo las copas de estos, y chocando contra nosotros. Era una situación muy relajante que nos hacía sentir más como si estuviéramos de vacaciones o algo similar. Hicimos el mismo recorrido de la última vez. Pero no encontramos nada relevante. Incluso vimos animales que la última vez no. Algunos conejos, ardillas y esas cosas. Al finalizar el día llegando la tarde, volvimos a la fogata con las manos vacías. ¡As! ¡Qué fastidio no haber encontrado nada de nada! Se quejó Sebastián en voz alta al llegar a nuestra zona de descanso. Con un tono muy frustrado e impaciente. Cuando Val lo escuchó, le habló sin voltear a verlo, con un tono que parecía ser un regaño o una corrección de un padre hacia su hijo. Es bastante obvio que no vamos a encontrar nada el primer día, y mucho menos si ese oso murió apenas ayer. Lo que lo mató no lo hizo por hambre, tal vez fue por territorio o fue un simple encuentro casual que terminó con la muerte de uno de los dos. La única forma de encontrar a esa cosa es ser muy pacientes y constantes en la búsqueda. Hasta un idiota sabe eso. Sebastián escuchó sus palabras con suma atención, pues hacía tiempo que Val no le dirigía la palabra tan directamente. Se quedó en silencio por un segundo y luego dijo. ¿Paciente? ¿Ser paciente? Perdón, pero creo que eres el menos indicado para decir eso, ja. Se rió despreocupadamente hasta que sintió la intensa y pesada presencia de la mirada asesina de Val justo frente a él a solo un par de pasos. ¿Qué insinúas? Dijo Val, mirándolo desde arriba con la esencia de un ser superior y aterrador. Sebastián pareció encogerse ante Val, y solo pudo tartamudear una palabra. Nada. Nada de nada, jeje. El sudor corría por su rostro como una cascada, y su cuello y hombros se retraían al igual que una tortuga tratando de buscar refugio en su caparazón, mientras no se atrevía a moverse del lugar y mucho menos a apartar la vista de los ojos profundos y sin vida de Val que también lo miraba fijamente. Después de los que tal vez fueron los 5 segundos más aterradores e intensos de la vida de Sebastián. Val simplemente se dio media vuelta y terminó de subir la pequeña loma que había antes de llegar a la fogata. Sebastián se quedó allí, congelado como una estatua. Yo pasé caminando tranquilamente y con una pequeña sonrisa en el rostro de tanta gracia que me causó la escena. Pasé a su lado y me di unas palmadas en el hombro sin voltear a verlo y seguir caminando. Ya más tarde. Después de sacar algunos aperitivos que Sebastián y yo teníamos para comer, tratamos de ordenarnos mejor en cuanto al plan y lo que pretendíamos hacer. Pero todo quedó prácticamente igual. A partir de ahora todos los días iríamos a recorrer el bosque tratando de encontrar algo que nos lleve a la criatura que destrozó al oso. Cada 2 o 3 días volveríamos al pueblo para tratar de conseguir promociones para comer, pero nos quedaríamos a dormir en el bosque para no gastar dinero innecesariamente. Y así lo hicimos. Todos los días empezamos a recorrer el bosque, un día tras otro, tras otro, tras otro. Y así, hasta que cuando ya nos dimos cuenta, ya teníamos 2 semanas en el bosque. Los padres de Sebastián ya estaban preocupados y lo llamaban constantemente, por suerte él ya le había inventado antes de salir de casa que iría con unos compañeros de la uni a un pequeño descanso grupal o algo así, y que tardaría un tiempo en regresar. Pero ni él o yo esperábamos que esto se alargara tanto.
A partir de la segunda semana, Val nos dijo que no encontraríamos nada en esa zona, a estas alturas ya era bastante claro que allí no había nada. Así que nos propuso ir más adentro del bosque, a zonas altas y más profundas. Ambos dudamos mucho pues salir más profundo en un bosque como este, era bastante probable que nos perdiéramos, pero él tenía razón, teníamos que ir más profundo para abarcar más espacio de búsqueda. Además, fui yo quien le dijo que le obedeceríamos sin quejas con tal de encontrar a esa cosa. Así que no tuvimos opción. Los dos aceptamos su propuesta. Al día después de eso, tomamos una nueva ruta. Val tomó la delantera, mientras nosotros íbamos detrás de él, preparados para cualquier cosa en caso de un ataque repentino. Y esta vez, no solo se trataría de esos monstruos, sino que ahora tendríamos que tener cuidado con los animales salvajes de estos bosques. Cosas como, osos, pumas y cosas así. Aunque si estábamos cazando monstruos que podían llegar a tener poderes sobrenaturales y fuerza sobrehumana, no creo que lleguemos a tener mayor problema con unos animales comunes. Pero así transcurrimos el primer día. Como no conocíamos la zona y era nuestra primera vez allí, tuvimos que avanzar muy lentamente, y con cuidado en cada paso que dábamos. Debido a eso no pudimos recorrer ni la mitad del trayecto que estábamos recorriendo anteriormente hasta que llegó la tarde y tuvimos que volver al refugio, al que le habíamos comprado un par de mantas y alguien nos regaló una hielera vieja que ya no le servía para nada. Estaba vieja y maltrecha, pero en esencia, era funcional. Pasaron unos 3 días hasta que estábamos a punto de completar el recorrido completo. La zona era más montañosa, más escarpada en algunos lugares donde teníamos que escalar un poco. Todo era cuesta arriba, pero en realidad apenas si era inclinado. Pasamos por varios puntos elevados donde podíamos ver a lo lejos hacia la dirección de donde veníamos, pero aún no habíamos logrado ver hacia el otro lado. Fue cuando empezamos a llegar al punto más alto, que todo cambió de repente. De un momento a otro, el bosque se tornó completamente silencioso. Solo el viento se escuchaba a nuestro alrededor. El bosque por sí solo se sentía enorme, pero en ese momento, se sentía como si se expandiera aún más, como si los árboles se separaran más, y a la vez, se hicieran más grandes. Nuevamente esa pesada sensación cayó sobre nosotros. Pero a diferencia del oso, no teníamos el presentimiento de que hubiera algo cerca, en ese momento. Fácilmente nos dimos cuenta del cambio de ambiente y directamente nos pusimos alertas. Sacamos las hachas y a partir de allí, cada paso era completamente calculado para no hacer ni el más mínimo sonido. Mientras nuestras miradas tan atentas como un radar, en todas direcciones vigilando absolutamente todo. Lentamente, una suave llovizna empezó a caer sobre nosotros, y un tiempo después se convirtió en una lluvia suave pero constante. El ambiente tranquilo y relativamente seco que había llegado desde la muerte del oso, se desvaneció por completo, y nuevamente la lluvia y la niebla empezaron a envolvernos como antes. Las aves no cantaban. Los grillos y ranas ya no chillaban. El viento apenas se escuchaba, pero nos embestía con fuerza, y sacudía los árboles de igual manera que a nosotros. Además que, un terrible frío nos empezaba a envolver. Tanto que ninguna de nuestras chaquetas nos brindaba calor. Nuestros cuerpos empezaban a temblar levemente. Y nuestra respiración era más costosa, y se materializaba frente a nuestros rostros. Esta maldita sensación otra vez. Esto no me gusta para nada. Dije en voz baja mientras miraba hacia nuestras espaldas. Sebastián, que se encontraba en medio de nosotros, también comentó. Maldita sea, esto me da mucho miedo. ¿Qué tal si volvemos? Ya sabemos que esta zona es diferente a las demás. No tengo experiencia en esto, pero estoy seguro de que aquí hay algo. Vámonos ya. Tanto él como yo ya estábamos muy nerviosos, tanto tiempo sin encontrar nada, y ahora esto de repente. Pero Val no se quedaba atrás, se notaba que él también estaba nervioso. Pero a diferencia de nosotros, él siguió adelante y dijo. Precisamente por eso debemos seguir, tarados. Es el primer indicio que hemos tenido en mucho tiempo y pretenden irse corriendo ahora. ¿Son idiotas de verdad? Cierren la maldita boca de una vez y sigan moviéndose. Yo estaba muy preocupado, y Sebastián estaba aterrado, pero las palabras de Val nos hicieron entrar en razón, no podíamos dejar pasar esto. Tanto tiempo de búsqueda y dejaríamos ir la que tal vez sería nuestra única oportunidad de lograr encontrarlo. No. Apretamos los dientes y los puños y seguimos tras de Val, pero con todos nuestros sentidos atentos. Cada paso pesaba, cada movimiento nos cansaba más. Y el sudor por la tensión se escurría por nuestras frentes a pesar del frío que sentíamos.
Continuamos así por unos 10 minutos más, hasta que logramos llegar al otro lado de la colina, pero no habíamos llegado a la cima, solo le dimos la vuelta por la mitad. Llegamos a un pequeño saliente rocoso y un poco despejado. Desde allí podíamos ver finalmente lo que había tras la montaña. El mismo bosque que se expandía a cientos de kilómetros en el horizonte. La niebla nos rodeaba a la altura de las rodillas. Tan espesa que parecía espuma, pero tan dispersa que podíamos ver un poco donde pasábamos poniendo un poco de atención. El viento era más intenso, la lluvia caía directamente en nuestras caras, cada gota golpeando con firmeza. Y el frío congelando nuestros huesos. Nos detuvimos justo a la orilla observando a lo lejos, mirando en todas direcciones, pero todo se veía muy normal, hasta entonces. Luego de eso nuestra atención se centró en un pequeño claro que se veía a una distancia que no podría atinar con cálculos rápidos. Pero no estaba ni tan lejos como para no ver lo que hay allí, ni tan cerca para ver los más pequeños detalles. Tras unos segundos mirando en esa dirección, algo llamó nuestra atención. Vimos movimiento en los árboles, que no provenía del viento. En esa zona los árboles parecían ser más jóvenes que los que nos rodeaban a nosotros. Eran más pequeños, pero fácilmente eran más altos que una casa de un piso. Los árboles se empezaban a inclinar y sacudir ligeramente. Como si algo estuviera pasando por allí. Nuestra mirada se clavó en ese lugar, y nuestra respiración se volvió lenta y más pesada. Hasta que pudimos ver cómo algo que parecían ser las astas de un venado se asomaron entre los árboles. Rápidamente nos relajamos, pues supusimos que se trataba de un simple venado. Dejamos escapar un suspiro, soltando toda la tensión del momento. Pero continuamos viendo por pura curiosidad. Los cuernos se movían de un lado a otro lentamente, como si estuviera escaneando el área en busca de depredadores o algún otro venado. Era una enorme e imponente cornamenta, seguro era un venado muy grande y hermoso. Pensé con inocencia, hasta que empezó a avanzar nuevamente hacia el centro del claro. Rápidamente nos dimos cuenta que algo andaba mal. Su cabeza era blanca, pero estaba cubierta por maleza y plantas muertas que parecían salidas de un pantano. Y luego vimos parte de su cuerpo. Era de un color oscuro que no podíamos distinguir desde allí, pero parecía estar muy desnutrido. Como un perro callejero que apenas ha comido el equivalente a un trozo de pan en varias semanas. Eso nos dejó perplejos. Un fuerte viento sopló dándonos un escalofrío que los llegó hasta la espina dorsal. Nuestra mirada se volvió a clavar con total atención en ese lugar y esa cosa. Fue allí cuando la tensión llegó al máximo, y entonces, esa cosa, se levantó en dos patas, exponiendo un cuerpo semihumanoide, esquelético y que además, era muy alto pues claramente podíamos ver, que llegaba a la mitad de la altura de esos árboles. Casi pusimos los ojos en blanco al ver tal escena sacada de una película de terror. Pero justo en el momento en el que uno de nosotros se preparaba para decir algo. Como si tuviera total certeza de nuestra presencia. Esa cosa se dio media vuelta, y sin ningún tipo de cálculo o titubeos, clavó su mirada directamente en nosotros aunque estábamos en un lugar más alto. Mostrándonos así su rostro. El cual en realidad no tenía. Sentimos como si nuestras almas se desprendieran de nuestro cuerpo al ver, que su cabeza era solo una calavera como la de un venado. Sin piel. Sin pelo. Sin vida y aún así. Con una presencia que helaba la piel, y solo escribía algo en nuestros corazones y mentes. Corre. Casi al instante después de haber visto su rostro. Me pareció ver como una sombra pasaba a gran velocidad por mi lado en dirección contraria, acompañado de una pequeña ráfaga de viento. Volteé automáticamente para ver lo que fue. Cuando mi mirada alcanzó el ángulo necesario, pude ver que era una persona. Era Val. Que corría como si fuera el último instante de vida que tendría en su vida. Mis ojos se abrieron mucho al ver algo tan irreal. Luego fue Sebastián. Corriendo en la misma dirección tropezando con todo. En su mente no había nada más que huir. Entonces. Volteé automáticamente. Pero cuando miré hacia el claro, sentí que todo mi cuerpo, mente, instinto me gritaba una cosa. Corre. Cuando miré me di cuenta que esa cosa. Ya no estaba allí. Mi corazón se detuvo por un momento. Y luego latió con una fuerza tal que mi pecho saltaba con cada bombeo. Y un impulso eléctrico me recorrió de pies a cabeza. Entonces me giré sin pensar, de forma automática y empecé a correr. Teniendo por mi vida. Sin imaginar que mi vida era completamente irrelevante en ese momento. Fin del capítulo 8.